que pueda verme, no se asuste. Ya, ahora sí, listo. Coronel Mario Pazmiño, una referencia, la Embajada Americana ha puesto un punto de orden en un tema muy delicado que prefiero tratarlo con pinzas, pero no por eso soslayarlo. ¿Cómo interpreta usted esta situación que se ha dado a partir del día de ayer? Bueno, básicamente es una declaración muy contundente y fuerte con relación a algo que se venía denunciando desde mucho tiempo atrás y que lo hicimos también en este prestigioso medio de comunicación, recordará usted, donde yo hablaba sobre la penetración que tiene el crimen organizado transnacional en las estructuras del Estado ecuatoriano. Había dicho claramente ahí que hay una penetración en el estamento gubernamental, una penetración en el estamento de seguridad y control. Exactamente se refería a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a la Policía Militar Aduanera y otras instituciones de seguridad que tiene el Estado ecuatoriano, el tema de aeroportuario, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento es la penetración en el sistema de los operadores de justicia, en donde pues jueces y fiscales trabajan para el crimen organizado transnacional. Eso me obligó a plantear un artículo que salió en diferentes medios de comunicación que decía Ecuador, santuario del crimen organizado transnacional. Ahí se analizaba claramente justamente esta denuncia del señor embajador de los Estados Unidos. Y ahí decía claramente que esta situación no viene de estos últimos días, viene desde mucho tiempo atrás, desde que cambiamos de estatus, desde que pasamos de ser de un país de tránsito a un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. Y esto se ha ido incrementando porque los estados, los gobiernos, no los estados, los gobiernos, pues han hecho caso omiso a las advertencias que se les vienen realizando. Esperan generalmente que vengan las noticias o las llamadas de atención desde el exterior para recién considerar algunos aspectos que deberían haberlos tomado en cuenta desde mucho tiempo atrás. Podría yo comenzar diciendo que no son todos los que están ni están todos los que son en esa enunciación de la embajada, pero solo hay un general que ha salido al frente, ha manifestado que se va a presentar, ha manifestado que va a poner todo, a abrir sus cuentas, a abrir toda su hoja de vida para que sea investigada. Actitud que no han tenido el resto de oficialidad aludida, tanto así que ni siquiera se conocen a ciencia cierta sus nombres. Entonces, cuando yo digo no son todos los que están ni están todos los que son, ¿podría ser una lectura correcta? Podría ser una lectura correcta en el sentido de que mientras se transparente todo el tema, mientras los Estados Unidos indiquen la lista de las personas que están siendo retiradas las visas, pues eso permitiría que las instituciones puedan iniciar las acciones correspondientes, administrativas y legales del caso. Por otro lado, lo que yo sabía y conocía es que el Departamento de Estado venía haciendo una investigación en curso desde mucho tiempo atrás, y también la DEA venía haciendo una investigación en ese sentido, especialmente relacionado con el tema de Telmo Castro y las relaciones que tenía Telmo Castro, recordará usted, con algunos funcionarios de las instituciones públicas. Esta situación atrajo la atención a estas instituciones norteamericanas, especialmente porque el señor Telmo Castro, ex capitán, tenía ciertas relaciones de una actividad permanente con el cartel de Sinaloa, y esto pues atrajo rápidamente la atención. Me imagino que a eso también se refiere el señor embajador, además de otros procesos de investigación que se están realizando y ejecutando con relación al tema de corrupción, malversación de fondos, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Coronel Pazmiño, le voy a rogar que su cámara la baje un poquito para poderlo enfocar bien. Exacto, sí, ya que ha cambiado su última locación, a la cual ya describimos en la entrevista pasada. Esta estaba mucho más plain, ¿no? Pero en tu caso...
Es que estoy por Manabí. Manavís. No Ah, estoy no estoy en mi casa. se va a Estoy por comer, otro lado. se va a comer un camotillo ahí en el Mirador Ah, sí, Escene. vamos a ver si es que es factible. Por supuesto. Coronel, el Dígame. tema de las cárceles, ¿usted cómo lo ve? ¿Ha bajado? ¿Lograron controlarlo? ¿Ha habido una suerte de comunicación entre bandas para tirar una bandera blanca, un pacto de no agresión? ¿O es simplemente la calma que anuncia otra tormenta? Eso no va a terminar así tan fácilmente porque recuerda usted que en el crimen organizado y en estas megabandas no se perdona las traiciones, tampoco se perdona que a un miembro de su organización lo hayan ejecutado. Entonces, esto va a ser un permanente enfrentamiento. Al momento hay una calma relativa por la mayor presencia militar y policial que hay en los recintos carcelarios, sí, pero esta situación va a comenzar a despuntar en el 2022. Eh, Coronel, una pregunta antes de pasarle a mi compañero Alberto Quintana. ¿Cómo ¿Usted no? tiene información sobre si el radar que con bombos y plantillos se instaló en Manabí ya ha sido rehabilitado? No, lamentablemente no hay información concreta. El señor ministro de la Defensa y el gobierno nacional dijeron que en los próximos días, que al próximo día, creo que era el día, esto fue el día lunes, hicieron las declaraciones que máximo hasta el día miércoles o jueves iban a presentar el informe. Hasta la presente fecha no hay el informe de la investigación, si es que fue un atentado o no fue un atentado. O sea, solo tienen que decirnos eso a los ecuatorianos, pero no sé por qué se demoran tanto y sea tan difícil llegar a una conclusión tan elemental como decir, ¿hay atentado o no existe atentado? ¿Hubo explosivos o no existieron explosivos? ¿Fue una falla mecánica o no fue una falla mecánica? No sé si esto hay que hacer un masterado para poder concluir en una investigación tan sencilla de este tipo. Le paso a Alberto Quintana que continúa con la entrevista. Muchísimas gracias. Estamos conversando con el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Oiga, es tan complejo este tema, ¿no? Y hablando del grueso y tomando como referencia, lo invito a volver a referirnos a las declaraciones del embajador de los Estados Unidos. Yo en lo personal comentaba, ¿no?, que hubiera preferido que salga a la interna, que sea pues uno de nuestros dirigentes quien haga público este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, lo ha hecho el diplomático estadounidense y vemos que esto llega al alcance de cosas que incluso con usted a nivel de las entrevistas lo hemos podido mencionar, ¿no? De que el Estado ecuatoriano está abocado a una verdadera guerra contra el crimen transnacional organizado. Partiendo de eso, ¿no? Porque mucha gente tomaba este asunto como que si se tratara de unas banditas, ¿no? Ahora, el alcance que tiene justamente la corrupción a la que pueden llevar estas bandas, refiriéndonos a los carteles internacionales, es tremenda, porque lo que se menciona acá es lo de los uniformados, pero también no deja de sorprender que en lo que tiene que ver con la administración de justicia, precisamente veamos cosas bastante llamativas. La semana pasada se detecta una pista de aterrizaje acá en el cantón guayacense de Balsar y de manera olímpica las autoridades deciden dejar libres, ¿no?, a quienes habían sido detenidos en una acción policial. Hace algunos meses ocurrió algo cerca de Milagro también, en los canteros de un ingenio azucarero, lo propio, un piloto mexicano aterrizó la avioneta, los detuvieron, pero salieron libres. Entonces, cuando hablamos de que se están contaminando las instancias del Estado, hablamos de que esto se genera por doquier, coronel. Usted acaba de hacer una descripción bastante acertada sobre cómo la justicia ecuatoriana trabaja directa o indirectamente para el crimen organizado transnacional. Una justicia que en vez de realizar acciones legales para combatir el crimen organizado, la delincuencia, lo que hace es levantar la bandera de la impunidad y de esa manera pues
hacerse a favor de estas organizaciones o corporaciones delictivas a cambio de recursos económicos, a cambio de favores personales. Esa es la justicia ecuatoriana y creo que hacia allá tenemos que hacer una reforma integral. Por eso es que es necesario una consulta popular en el cual se determine que hay que cambiar toda esta justicia, que hay que cambiar todo este sistema carcelario, que hay que cambiar todo este sistema de inteligencia que no sirven para nada y que lo único que están haciendo es llevando al país al cadalso. Ese es lamentablemente un diagnóstico rápido de un Estado que está siendo ya nominado como un Estado fallido. Y algo que adicionalmente preocupa, ¿no? Semanas atrás, hace pocos días nomás, ¿no? Se daba este fenómeno. Vea que va de lo de estrictamente técnico en seguridad, va a lo social. Voy a referirme a este caso, ¿no? Del chico que falleció, lo sacaron del ataúd y lo llevaron en moto a dar el último paseo. Ayer ha habido un episodio similar en Daule, cantón guayacense, muy cerca de la ciudad de Guayaquil. No ha ocurrido algo similar, ¿no? Lo han sacado a bailar al muerto. Entonces, estos estereotipos, ¿no? Traídos desde la nación azteca, realmente uno lo dejan perplejo. Pérdida de valores. Vemos como lamentablemente los chicos están tomando todo esto, ¿no? Como que un poco más como que si los capos de la mafia fueran ahora pues los héroes nacionales, los héroes de la historia del país. Y adicionalmente vemos también cómo justamente muchos de estos chicos, adolescentes sobre todo, porque los carteles lo que están haciendo es utilizar menores de edad para tener esta posibilidad de que si son aprehendidos, pues justamente salgan porque son menores de edad, ¿no? Pero estamos viendo que los están utilizando y luego los están desechando como cualquier basura. Es decir, los están mandando a ejecutar. En los últimos meses vemos que quienes están siendo asesinados y ejecutados son mayoritariamente jóvenes. Daría la impresión de que esa es justamente la finalidad, ¿no? Utilizarlos, desecharlos y mandarlos a ejecutar. Yo no sé si usted tiene alguna opinión en contrario o de alguna manera pues está de acuerdo con lo que estoy diciendo. El cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación utilizan escuelas de sicarios que son desechables luego de que cometen 1 o 2 actividades delictivas. Una vez que se cometen esas actividades delictivas, la organización del crimen organizado transnacional quiere cortar todo nexo con este operador de esta acción delictiva, de esta actividad de sicariato, y lo que generalmente hacen es, pues, proceden inmediatamente a eliminarlos o desecharlos, como usted bien lo menciona. Salvo algunos casos excepcionales, en los cuales son ya jefes de bandas de sicarios que tienen ya un cierto tipo de estatus o prestigio, a esos no los afectan directamente, pero el resto, pues, son desechados. Al momento no tenemos aquí en el país todavía las famosas casas de pique, pero ya tenemos algunos indicios lamentables, por cierto, de lo que pasó, por ejemplo, en Durán. Unas personas decapitadas en una parte de la ciudad. Esas situaciones pues van a ir incrementándose porque estas organizaciones delictivas y las que se están creando supuestamente para defender a la sociedad, pues son organizaciones y estructuras que van a continuar permanentemente enfrentándose con situaciones graves de inseguridad para todos los ciudadanos. Claro, por eso decía, no se va del tema meramente de seguridad, entra a lo otro, ¿no? A lo social, a lo sociológico, a lo familiar, y por eso nosotros temprano hacíamos un llamado, ¿no? Que ahí tienen pues también, por un lado desde la unidad familiar, los padres también que deben de ejercer ese control y esa orientación con los chicos porque son justamente quienes están amenazados en estos momentos. Y por supuesto el Estado también tiene un elemento adicional, ¿no? Porque por un lado se habla de la instalación, la utilización de tecnología, lo de los radares, el control de las cárceles y la rehabilitación social, el crimen total, la utilización de los escáneres en los puertos y aeropuertos para controlar la entrada de drogas, todo eso, pero ahora
hay que añadir este otro tema que más es social, coronel Pazmiño, ¿no? Sí, correcto, no, indudablemente el tema social es vital. Recuerde usted que las amenazas transnacionales se mueven en base a dos potenciadores, ¿no? Y esos dos potenciadores están ligados directamente al esquema de la afectación directa que tiene el tema de social y de seguridad. Entonces, ahí tenemos un problema, yo diría, grave y estructural. Y eso pues es lo que se está presentando en nuestra sociedad. Es lamentable, pero es una realidad y con eso tenemos que comenzar a generar cierto tipo de recomendaciones para poder cambiar esta situación. Por eso alguien decía que la mejor forma de combatir el crimen organizado transnacional es indudablemente una inversión en la educación. Eso es lo que necesita la sociedad para ir iniciando un proceso de transformación. Esto no es de un día para otro día, pero si no se lo hace, tampoco vamos a esperar resultados de aquí a corto plazo, ¿no? Correcto, eso vamos a seguir esperando, ¿no? Ojalá que el 2022 lo arranquemos con eso, con una respuesta integral de Estado, ¿no? Eso es lo que se requiere, yo creo que ese es el punto de partida y todavía no arrancamos de esa manera, o sea, todos al unísono. Cuando hablo del Estado, hablo pues de todos los organismos, aquí cada quien como que rema para su costado, ¿no? Para el lado que consideran que es el ideal. Coronel, agradecerle muchísimo. Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, gracias por estos conceptos, por estos minutos, acompañándonos esta mañana en el diálogo.